¿Cuál fue tu momento de no puedo creer que tenga que explicarle esto a un adulto? Historia 1. Mi mamá configuró su teléfono para desbloquearlo con su huella dactilar, pero escaneó su huella del índice y luego intentó desbloquearlo con el pulgar. No funcionó y no entendía por qué. Unos años después le conté esta historia a mi novio y él tampoco entendía por qué no se desbloqueaba. Así que conocí a dos adultos que no sabían que sus huellas dactilares eran diferentes en cada dedo. Historia 2. Trabajaba en una tienda de informática alrededor de 2014. Una mujer con aspecto adinerado se presentó quejándose de problemas con su tableta Microsoft Surface. Explica que en casa no tiene problemas, pero que al salir se queda sin internet. Al principio supuse que tenía la versión de la tableta con tarjeta SIM y que no estaba bien configurada, pero no, tenía la versión estándar. Esperaba que el Wi-Fi de su casa funcionara en todas partes. Intenté durante 15 minutos explicarle cómo funcionaba el Wi-Fi, pero no quiso saber nada. Pensó que la estaba tratando como una idiota. Al principio no, pero después de 20 minutos sin entender el Wi-Fi, sin duda lo era, y pidió hablar con mi jefe. 20 minutos después la vi todavía discutiendo con mi manager. Historia 3. Una vez trabajé de camarero en una cervecería y serví a 2 clientes 2 pintas de cerveza en vasos de diferentes formas. El que pagaba las bebidas me sonrió con sorna y dijo, ambos pedimos una pinta. Le dije que ambas eran pintas y él se rió y dijo, ¿esperas que crea que son iguales? No se parecen. Me tomó agarrar 2 vasos de pinta vacíos diferentes, llenar uno con agua y luego verter el agua en el otro vaso para que el tipo entendiera el concepto básico de volumen. Historia Chuckathorn. Tuve que explicarle 2 veces a alguien que había cosas pegadas en las pantallas después de que llamaron al departamento de TI y se quejaron 2 veces por mensajes de error inelucibles en sus pantallas. El primero era una nota adhesiva que alguien había pegado en su pantalla. El segundo era la placa frontal de una señal de salida que se había caído al suelo y alguien se había apoyado en su pantalla para que supiera que debía llamar a mantenimiento para que la volvieran a colocar. Fue confuso tratar de descifrar por teléfono por qué hay un error verde y un hombre saliendo por una puerta, hasta que fui a verlo con mis propios ojos. Historia 5. Todos los días que trabajé en soporte técnico me decía esto varias veces al día. Escaneé esta hoja de notas escritas a mano y la envié a la computadora. ¿Por qué no puedo borrar lo escrito y escribir otras palabras? Bueno, entonces una imagen de una hoja de papel de cuaderno no es edición. No quiero escuchar tus excusas. Eres el servicio de ayuda. Deberías estar ayudándome. Mi computadora está funcionando muy lenta. ¿Por qué? Bueno, ¿cuándo fue la última vez que apagaste tu computadora? No solo la portátil, sino que la apagaste por completo. Yo no hago eso. Bueno, si ha pasado mucho tiempo, probablemente ese sea tu problema. ¿Por qué no quieres apagar el sistema? Perderé todo mi trabajo. Apagar una computadora no borra los archivos guardados. Mientras guardes y respaldes trabajos importantes, apagarla no te hará perder nada. No guardo mi trabajo. Me lleva demasiado tiempo y nunca encuentro nada una vez cerrado. Entonces, para que quede claro, ¿no apagas la computadora ni guardas nada? ¿Y cuál es tu proceso de trabajo? Una mujer me muestra un escritorio completamente cubierto de borde a borde, con múltiples iconos apilados en una pila de capturas de pantalla, sin nombre, miles de screenshot, 2, 3, 4, 5, sense un muchacho, etc. Una eternidad. Parecía como si M.C. Escher hubiera tomado ácido e intentado crear arte en su escritorio. Word estaba abierto en unas 100 pestañas de documentos sin guardar. Era la ansiedad hecha realidad. Le tomé una foto, y puede que aún la tenga en algún lugar, de la estupefacción que me quedé. Esta computadora podría haber inspirado un crossover al estilo Philip K. Dick con Old Yeller, donde una computadora intenta hacer lo mejor que puede y quiere hacer un buen trabajo, pero al final anhela que alguna alma misericordiosa le dé un martillazo a su procesador para terminar con su sufrimiento eterno. Esta persona era la decana de una universidad. Me dio una paliza cuando por fin le quitamos la computadora para actualizarla. En todos mis años de extensa formación en atención al cliente, no pude convencerla de que hacerle esto a su computadora era horrible. No solo para la máquina, sino también desde el punto de vista de la privacidad y la pérdida de datos. Me hizo perder la fe en la humanidad que esta persona ganara más de 100,000
mientras yo ganaba 35. Historia 6. Cuando trabajaba en un videoclub, un cliente entró a devolver la copia del Mago de Oz que había alquilado diciendo, quería la versión en color, esta es en blanco y negro. Le pregunté cuánto había visto. Solo unos minutos. Historia 7. Una vez me regañaron por las instrucciones que escribí porque di por sentado que ir a website.com era suficientemente claro. Al parecer necesitaban instrucciones para encontrar la barra de URL, escribir la dirección del sitio web y pulsar intro. Al parecer, esta persona nunca ha usado un sitio web que no fuera un ajuste automático. Historia web. Trabajaba en una editorial. Me llegaba un fax y estaba detrás de la gerente de oficina, esperando a que se completara cuando mi mirada se posó distraídamente en la pantalla de su ordenador. Tenía abiertos el programa de contabilidad y el de correo, y estaba escribiendo manualmente una dirección del programa de contabilidad en el de correo. Le pregunté por qué no copiaba del programa de contabilidad y pegaba en el de correo en lugar de escribirlo todo. Me miró con la mirada perdida. Había sido gerente de oficina de esta editorial durante más de 10 años y no sabía nada del copiar y pegar. Cientos de cajas de libros salían a diario y hasta ese momento había escrito a mano todas las direcciones. Historia Gibern. Cuando estaba en segundo grado, 7 años, teníamos una maestra sustituta que nos contaba sobre el sol y la luna, y cómo el sol sale durante el día y la luna sale por la noche. Entonces levanté la mano y pregunté por qué la luna a veces también sale durante el día. A lo que ella respondió, eso no es posible, ya que la luna solo sale después de que se pone el sol. Sin embargo, le dije que había visto la luna salir durante el día, pero ella insistió en que era imposible. Entonces otros niños empiezan a comentar que creen haber visto la luna de día, y en ese momento la profesora se enfada un poco, y creo que piensa que solo intento hacerme el payaso o algo así para animar a la clase. Dice, bueno, nunca en mi vida he visto la luna de día, así que me levanto, me acerco a la ventana y señalo la luna, claramente visible en el cielo. El resto de la clase se levanta de sus sillas de un salto para confirmarlo. Jaja. La maestra parecía realmente desconcertada en ese momento. ¿Cómo? En sus 40 años de vida, nunca había visto la luna en el cielo. Surnum. Historia Jern. Cuando mi hermana y yo veíamos la película El Rey León en vivo, comentó preguntándose cuántos entrenadores se necesitaron para que todos los animales se quedaran en sus sitios y actuaran al instante. La miré atónita mientras le explicaba que los animales eran todos generados por computadora y que nunca habría manera de reunir a todos esos animales en un solo lugar sin un desastre absoluto. Tuvo que buscarlo en Google antes de creerme. Mi hermana tiene 47 años. Historia 11. ¿Cómo funcionaba una tarjeta de felicitación? Por ejemplo, ¿cómo se doblaba un trozo de papel por la mitad para crear un exterior y un interior? Uno de esos momentos en los que mi cerebro se rompió porque no podía encontrar la manera de explicar un concepto tan simple a un alto directivo adulto en mi trabajo. Historia Advantage. Solía dar clases de GD a hombres adultos, delincuentes convictos en una prisión. Quiero comenzar diciendo que no pretendo que esta historia sea condescendiente en ningún sentido, ya que todos venimos de diferentes ámbitos de la vida y tenemos diferentes habilidades y talentos. Siempre me sentí muy orgulloso de cada uno de mis alumnos. En fin, la historia. En matemáticas, geometría, estábamos trabajando en una unidad sobre el área superficial y el volumen de prismas rectangulares. A la mayoría de mis alumnos les iba mejor con el aprendizaje práctico, así que les preparé varios bloques de madera y reglas para que pudieran medir y luego calcular. Resultó que muy pocos sabían leer una regla aparte de las marcas de pulgadas y media pulgada. Me di cuenta de esto y cambié de tema rápidamente, así que ese día les enseñé a todos a leer reglas y cintas métricas. Tuvimos el mismo problema con todas las clases, grupos a lo largo del día, lo cual estuvo bien. Al día siguiente, hicimos el proyecto de superficie y volumen. Terminé incluyendo reglas y medidas en mi currículo estándar, aunque no se incluía explícitamente en el examen GED. Un gran porcentaje de mis alumnos estaban destinados a dedicarse a los oficios, y sería muy útil que lo supieran. Historia Tsunasho. Mucha gente no entiende el origen de sus alimentos. Alguien me dijo, de todos modos, ¿para qué necesitamos agricultores? Podemos ir al supermercado a comprar comida, y le pregunté de dónde creía que venía la comida, y me miró y me dijo, ¿por qué eres lento? Solo dije, del supermercado. Tuve que explicarle que la carne de res es carne de vaca.
Él insistía en que la vaca era el animal, que no comemos vaca, que la carne de res es solo carne de res. Cuando le pregunté de qué animal creía que provenía la carne de res, dijo que no lo sabía, pero que no era una vaca. Alguien preguntó si un jamón en forma de cubo, estaba procesado o no. Le dije, no señora, los cerdos salen así, con el envoltorio y todo. ¿Cómo se puede ver algo en forma de cubo, que es solo carne y nada más? Y preguntar si fue procesado de alguna manera. ¿Cómo crees que llegó a tener esa forma de cubo? Una mujer se negó a creer que las alitas de pollo existieran porque los pollos no pueden volar. Mucha gente me ha preguntado por qué las vacas siempre producen leche. Y todos se quedaron atónitos cuando les dije que no. Solo producen leche después del nacimiento, como todos los demás mamíferos. Tuve que explicar que no todos los óvulos de gallina son fecundados. El óvulo es como el de las mujeres. Puede ser fecundado o no. El óvulo no es el bebé. Si es fecundado, sí. Dentro de él ocurre el mismo proceso que ocurre dentro de una mujer durante el embarazo. Pero poner un óvulo no es técnicamente dar a luz. Es técnicamente equivalente a que una mujer menstrue si el óvulo no es fecundado. Mucha gente no sabe que se pueden coger manzanas, naranjas o cualquier fruta del árbol y comerla. Una vez le pregunté a alguien si podía comer una manzana de su árbol y me dijo que no, porque no es segura porque no es de una tienda. Desperdiciaba todas las manzanas porque nunca se dio cuenta de que era la misma que la del supermercado. Alguien me dijo que bebía leche cruda y se dio cuenta de que, de hecho, era mejor si la hervían. Me miró fijamente y me dijo que era mucho mejor beberla, así que en la tienda. Le pregunté qué era la pasteurización y me dijo que era el proceso de añadir químicos a la leche. Tuve que explicar que los huevos no son lácteos. Que se vendan en la sección de lácteos no significa que sean un producto lácteo. Los lácteos son derivados de la leche. Me sorprendió la cantidad de gente que no lo sabía. Por cierto, hay gente que no sabe que el queso no es vegano o que la mayonesa no lo es. Incluso conocí a un vegano que no sabía que los huevos no lo eran. Tengo muchas más, pero la conclusión es que necesitamos desesperadamente educar a las personas sobre los alimentos que comen, qué son y de dónde provienen. Historia Sheridan. Soy de Australia. Conocí a otra amiga australiana en Londres. Estaba sin aliento mientras subíamos el Tower Bridge. Luego me explicó que se debía a la altitud de Londres. No, cariño, viajaste hacia el norte, no hacia arriba. Historia Pietashi. Tuve que explicarle a un hombre adulto que, a pesar de parecer del mismo tamaño que la luna, en ciertos momentos, el sol es de hecho más grande que la luna y la tierra. No podía creer que fuera más grande que la tierra, porque se veía diminuto en el cielo. La incredulidad en su rostro cuando le expliqué que cabían 1 millón de tierras dentro del sol y que solo parecía pequeño porque estaba a 150 millones de kilómetros de distancia, fue asombrosa. Historia Shesnarsham. Que se puede limpiar o lavar casi todo. Un compañero se puso furioso cuando tuve que apilar mis pertenencias a un lado para acceder a las provisiones e insistió en que no dejara que las chaquetas tocaran su mochila porque el olor corporal podría transferirse. Con calma le dije que podía mover la mochila o lavarla si le preocupaba tanto. ¿Se puede lavar una mochila? ¿Se pueden lavar muchas cosas? Con mucha timidez, admitió que acababa de aprender que las sábanas deben lavarse. Le pregunté con qué frecuencia las lavaba antes. La mirada de horror y arrepentimiento con el susurro nunca me perseguirá. Historia Shevenier. Vivo en un país donde es normal tener una reunión con recursos humanos después de haber llamado 3 veces para avisar de baja por enfermedad en 6 meses. Es simplemente una forma de comprobar si todo está bien o si es necesario consultar con el médico laboral, en parte para ser proactivo, ya que un empleado puede tener hasta 2 años de baja por enfermedad remunerada y nadie quiere estar enfermo tanto tiempo. Normalmente esas reuniones de recursos humanos no son para tanto, solo protocolo. Me toca una de esas reuniones porque una vez tuve migraña y fiebre de 40 grados Celsius 2 veces. Casi nunca tengo fiebre, pero mi hijo acababa de empezar el kinder, así que estuve expuesto a muchos virus. Llamé para decir que estaba enfermo 3 días en 6 meses. Me dijeron que es biológicamente imposible tener fiebre más de una vez al año. Esta empleada de recursos humanos se basó en las cifras publicadas que indican que el empleado holandés promedio se reporta enfermo 1 o 2 veces al año. Así no es como funcionan las estadísticas.
No tenía idea de por dónde empezar con esto, así que comencé a buscar un nuevo trabajo, porque este no era el único momento de no puedo creer que tenga que explicarle esto a un adulto, y no sería el último antes de irme 6 meses después. Historia no es un adulto, pero sí un adolescente que a esa edad ya debería saberlo. Se me cayó una libreta de la mochila en el colegio, la vio y vino a preguntarme qué era porque siempre las veía en el cuarto de su hermana, pero todos se negaban a decírselo. Le expliqué lo que era. Le dije que era para el ciclo menstrual. Tuve que explicarle eso también. No tenía idea de lo que estaba hablando. Y es por eso que creo firmemente que necesitamos este tipo de educación en la escuela. Historia Jevet Nashcho. Una vez trabajé en un hostal en Canadá. Un día un huésped pagó su habitación con efectivo estadounidense. Calculé el tipo de cambio y le di el cambio en dólares canadienses. Parecía desconcertado y finalmente preguntó, «Espera, ¿aquí hay otra moneda?» Tuve que explicarle que sí. Aunque ambos usamos dólares y centavos, Canadá tiene su propia moneda. Era joven, aún adulta, pero se quedó completamente impactada al darse cuenta de que estaba en un país extranjero. Se asustó un poco. Historia Advallero. Trabajaba en una pastelería. Teníamos sabores rotativos, uno de los cuales tenía una paleta de colores blanco y negro llamada Black Tie Affair. Un día una mujer entró, leyó los nombres de los sabores, vio uno e hizo una mueca. Preguntó por qué se llamaba así y por qué teníamos que incluir el tema racial. Tuve que explicarle que un Black Tie Affair es un evento elegante, no una relación entre una persona negra y una tailandesa. Historia 21. Estaba guiando a una nueva empleada por los formularios de incorporación en mi computadora cuando empezó a tocar mi monitor. Le dije que no era táctil y que usara el ratón y el teclado. Miró al escritorio, luego a mí y preguntó, ¿qué es el ratón? Tenía 19 años y esto fue en 2018. Le pregunté cómo no sabía qué era y me explicó que todos los dispositivos que había usado eran táctiles y que nunca antes había tenido que usar uno. Historia 22. Tuve que hablar con un familiar adulto sobre su hija que no se lavaba las manos después de ir al baño. El familiar adulto dijo que no lo hacen cumplir en casa porque los adultos tampoco se lavan las manos. Le pregunté, ¿te preguntas si quizás por eso estás enfermo todo el tiempo? Fue como si les hubiera explotado una bomba en la cabeza. Historia Adverser. Tuve que explicarle a un señor de 60 años que el mando a distancia de su coche dejó de funcionar porque se había agotado la batería. De alguna manera sabía que debía cambiar las pilas del mando del televisor, pero creía que el mando a distancia cerraba y abría el coche sin pilas. También tuve que explicarle que la comida seca de su perro se echaba a perder rapidísimo y atraía insectos y animales salvajes a su garaje, que siempre estaba abierto, porque necesitaba cerrar la bolsa y guardarla en un recipiente resistente con tapa que mantuviera alejados a los mapaches, o incluso guardarla en casa, donde le das de comer a tu perro. Si no dejas las bolsas de cereales y patatas fritas abiertas afuera, ¿por qué haces eso con la comida cara para perros que compras? Historia de Tenía una amiga que estaba en una situación difícil y necesitaba un lugar donde quedarse. Tuve que explicarle por qué dejar muchos platos sucios y envoltorios de comida medio vacíos o vacíos en su habitación era malo. Irónicamente, se quejaba de las moscas de la fruta que revoloteaban en su habitación. Editar como referencia tenía casi 32 años. Historia 25. Les dije a mis sobrinos que en ese momento tenían 10 y 5 años, que esta era la única vez en sus vidas que ella tendría el doble de edad que él. Mi cuñada dijo, «No, ¿qué pasa cuando ella tenga 20 y él 10?» La miré esperando a que lo entendiera, pero no. Entonces le dije que había 7 años de diferencia entre ella y su hermana, y que cuando ella tenía 14 años, su hermana tenía 7, el doble. Luego le pregunté, ¿cuántos años tienes ahora? 42. ¿Y cuántos años tiene tu hermana ahora? 35. Entonces no tienes el doble de edad que ella. Hizo una pausa, y luego más o menos lo entendió. Más o menos. Historia 26. Historia favorita. Mi familia fue a Abu Dhabi. Llevamos años yendo allí. Fuimos a visitar la mezquita Sheikh Zayed, ya que nuestros amigos aún no la habían visto. En ese momento se añadieron controles de seguridad en los que había que mostrar el pasaporte, etc. Entonces, éramos austriacos y la chica de seguridad nos dijo que nuestros pasaportes no eran válidos porque nuestro país no existía.
Pensé que estaba bromeando y le expliqué cómo sería posible entrar en los Emiratos Árabes Unidos si nuestro país no existiera. Le expliqué a una mujer adulta que Austria está en Europa y que formamos parte de la UE. Entonces nos preguntó si teníamos un pasaporte francés, porque eso serviría. Le expliqué que yo tendría un pasaporte francés si no fuéramos franceses. En ese momento me enfadé muchísimo. Le volví a explicar que nuestro país es como Francia, parte de la UE, y que estamos al lado de Alemania e Italia. En ese momento, su supervisora intervino y nos dejó pasar. Sé que en árabe Austria tiene un nombre diferente, pero aún así, ¿cómo y por qué? Historia 27. Una vez tuve que enseñarle a un hombre de 26 años que trabajaba en una cocina a freír un huevo. Solíamos madrugar y desayunar sobre las 10 de la mañana. Ahí siempre me pedía que le freyera un huevo. Una mañana, de verdad que no me apetecía, así que le dije que freyera su propio huevo, a lo que respondió: no sé cómo, no sé cuándo está listo. Me sorprendió sinceramente que un hombre que comía un huevo frito todas las mañanas no pudiera darse cuenta cuando terminaba de cocinarse uno. Historia 28. Una mujer pensó que la pintura que le vendí estaba defectuosa. Cuando le pregunté por qué, dijo que la lata en la que venía estaba abollada. Después de asegurarle que la pintura debería estar bien, quiso saber exactamente por qué no estaría dañada. Procedí a explicarle física a esta señora de unos 50 años. Esta gente puede votar. Historia. A mi papá, no creo que haya estado soltero nunca. Es un infiel empedernido y se ha casado 5 veces. Siempre ha tenido mujeres que se encargan de las facturas. En fin, le embargaron el coche. La primera vez que llevaba 6 meses soltero, menudo récord, no pagó el coche. Mi ex no lo pagó. Le pregunté si lo había estado pagando y me dijo: no, eso es trabajo de mi ex. No, no lo es. Tuve que enseñarle a pagar las facturas. Siempre dependía de las mujeres para que lo hicieran por él. Intentó coquetear por teléfono para salirse con la suya, así que tuve que explicarle que así no se pagan las facturas. Ridículo. Historia 32. Mi vecina de 65 años me dijo que tuvo que esperar a que su marido volviera a casa para limpiar la estufa eléctrica porque no sabía cómo desarmarla. Le enseñé. La misma vecina tocó a mi puerta pidiéndome ayuda con su lavadora recién instalada, pero no abrieron el agua. Se la enseñé. No pudo contactar con mantenimiento para que le arreglaran la luz de la cocina. Cambié la bombilla. Cuando su marido estaba en el hospital, ella llamó a mi puerta para que la ayudara a descubrir cómo encender la aspiradora y la ayudé. Una vez encontraron a su esposo desmayado en el estacionamiento. Lo cubrí con una manta y me quedé con él hasta que llegaron los paramédicos. Luego fui con ella y le expliqué los documentos que necesitaban y le sugerí que se quitara el pijama para poder ir al hospital con él. Me pidió que la acompañara. Le dije: cariño, no puedo. En otra ocasión, después de eso, me pidió que le desenredara el collar que le acababan de regalar por Navidad. Yo estaba pasando por un mal momento y tuve que empezar a alejarla para sanar mi mente. Dulce, dulce señorita. Un poco loca, pero la extraño desde que se mudó. Le desenredaría el collar y esperaría en urgencias con ella si tuviera que hacerlo de nuevo. Estate presente con las pequeñas molestias que tienes. Un día quizás incluso las desees. Historia triste. Un compañero de trabajo convenció a su cuñada. Su hermano también trabaja en la empresa y está casado con ella, que es un poco tonta, de que las grandes pacas de heno en los campos son huevos de vaca. Cuando ella vino a un evento de la empresa, estaba hablando con ella y surgió el chiste. Al parecer, nunca corrigió el incidente y yo simplemente di por sentado que le había dicho la verdad y todos se rieron. Pues nada, tuve que decirle a una mujer de unos 30 años que no. Las vacas son mamíferos y dan a luz a sus crías igual que los humanos. De hecho, el ornitorrinco y los equidnas son los únicos mamíferos que ponen huevos. Todos los demás mamíferos dan a luz crías vivas. En su defensa, se portó bien y tenía un gran sentido del humor. Cuando se lo dije, se dirigió a mi compañero de trabajo riéndose y en broma lo regañó. Historia 32. Mi madre es una mujer blanca, cristiana y protegida de los suburbios. Nos educó en casa a mí y a mis hermanos entre los años 80 y 2000. Tuve que explicarle en los últimos años que los demócratas y los republicanos esencialmente cambiaron de bando ideológico desde la guerra civil. Tuve que explicarle que las personas negras no tuvieron de repente las mismas oportunidades que las blancas después de la esclavitud. Estaba realmente desconcertada por BLM y no entendía por qué alguien pensaba que el racismo seguía siendo un problema.
Le expliqué cómo nuestro propio gobierno propagó la epidemia del crack para desestabilizar a las comunidades negras y encarcelar desproporcionadamente a los hombres negros. Incluso mi padre, un conservador acérrimo, lo reconoció. Mi madre no podía creer todo esto. Ella no tiene demencia. Historia 33. Tuve que explicarle al adulto a que no puedo aceptar su cupón porque no solo está vencido por un maldito año, sino que ni siquiera es para nuestra cafetería. También tuve que explicarle esto a los adultos B y C, quienes serán conocidos de ahora en adelante como la policía, quienes decidieron involucrarse cuando el adulto A comenzó a arrasar mi área de asientos afuera y a arrojar sillas a la gente. Luego tuve que explicarle al adulto D que de ahora en adelante será conocido como mi gerente de área, quien decidió que ahora era un buen momento para visitarme. ¿Por qué me negaba a cumplir con las instrucciones de la policía? Me dijeron que respetara el cupón. Bastante estándar en hospitalidad. Editar. Para quienes preguntaron, mi gerente de área me apoyó. Le dio una reprimenda muy dura a la policía. Fue genial verlo. Historia 34. Hace muchos años fuimos al zoológico local y tenían una enorme exhibición de dinosaurios con dinosaurios animatrónicos, de tamaño natural, esparcidos por la vegetación. Mi cuñada dijo, no entiendo cómo la gente sobrevivió a los dinosaurios. Miré a mi hermano con cara de, esto es todo tuyo. Historia triste. Mi prima, que se mudó de Florida a Texas para vivir con mi familia. Era Navidad y como era de esperar, había tamales por ahí. Empezó a hablar de este tamal y luego empezó a quejarse de que simplemente no le gustaban. Tuvimos que explicarle que hay que quitarle la cáscara antes de comerlo. Goofy tenía casi 30 años en ese momento. Historia triste. Al volver de vacaciones, recibí un montón de correos de una de mis proveedoras porque no podía contactar con la empresa de envíos que le había dado. Me envió correos a diario durante una semana. Al volver, revisé la información de contacto que le había enviado y le pregunté qué problema tenía. Le había dado números de teléfono, pero ella no llama, necesita un correo electrónico. La llamé y le conseguí una dirección de correo electrónico en 5 minutos. Ella fue inútil en esto durante una semana porque no quería o no podía o no se le ocurrió simplemente levantar el teléfono. Historia. Hace unos años estaba charlando con la compañera de piso de mi amiga. Le comenté que por fin llegaba el otoño y lo emocionada que estaba. Se quedó atónita y me preguntó cómo sabía que ya llegaba el otoño. La miré un momento antes de darme cuenta de que hablaba en serio. Así que, como quien no quiere la cosa, señalé las ventanas y dije, es septiembre y las hojas de los árboles estaban cambiando de color. De nuevo, con cara de asombro dijo que no tenía ni idea de que el color de las hojas estuviera relacionado con el otoño. No podía creer que le estuviera explicando las estaciones a alguien de 20 y tantos. Historia triste. En un trabajo de oficina que tenía, sonó una alarma que nos avisaba de un tirador activo. Resultó ser una falsa alarma, pero obviamente nos asustó a todos. Al día siguiente, algunos de los hombres más conservadores cerca de mi escritorio se quejaban de que la oficina era una zona libre de armas. Si hubiera sido real, todos estaríamos indefensos, ya que no nos dejarían llevar nuestras armas. Normalmente me callo sobre temas políticos, pero no iba a dejar pasar esto. Les expliqué que si les permitían llevar un arma, era muy probable que otros también la llevaran. Al fin y al cabo, era un estado donde se permite portar armas abiertamente. Así que ahora tenemos a varias personas merodeando por la oficina con armas desenfundadas. ¿Acaso el instinto de todos no será dispararle a cualquiera que vean con un arma cuando hay un tiroteo activo? ¿Y qué pasa cuando llega la policía? ¿Crees que serán prudentes al verte con un arma? Alguien habría salido herido, y todo por una falsa alarma. De hecho, puede que incluso hayan culpado a uno de ellos de empezar todo. Se quedaron sentados y dijeron, no lo había pensado, quizás no hubiera sido buena idea. No podía creer que estos hombres adultos, en sus fantasías de héroes vaqueros, nunca se hubieran dado cuenta de que varias personas tendrían armas si se nos permitía tenerlas en el edificio. Soy maestra. Un día, mientras salíamos de campo, un niño le dijo a otro, dildo. Claro, lo llevé aparte y le pregunté si sabía qué significaba eso, y me dijo que no. Así que charlamos sobre por qué no decimos palabras que desconocemos. La directora me lleva aparte y me pregunta por qué estaba en problemas. Le explico la situación y no entiende qué le pasa. Le digo que le dijo consolador al otro chico. Me dice que no le parece tan grave.
Resulta que ella pensó que era un apodo para un armadillo. ¿Adivina dónde vivimos? Así que tuve que explicarle a mi director que era un consolador. Aparte de eso, el mejor director que he tenido. Historia 40. No se puede curar la esquizofrenia golpeando a una persona. Es increíble la cantidad de gente que no comprende el concepto de enfermedad mental. Algunos creen que si se amenaza con violencia a una persona con problemas mentales, volverá a la normalidad, porque según ellos, todos los psicópatas violentos son simplemente vándalos que nunca han recibido una paliza. Historia 41. Le estoy explicando a mi esposa que la calefacción del coche aprovecha el calor de las miles de pequeñas explosiones del motor para calentar el coche, sin gastar más gasolina, sino aprovechando el calor ya producido, tantas veces. Los termostatos inalámbricos necesitan pilas. Como técnico de fontanería y calefacción, esto resulta agotador. Encender la calefacción pero el termostato no está lo suficientemente alto y explicar que debe estar configurado lo suficientemente alto para que la caldera entre en acción es algo que mi madre ha estado explicando por teléfono desde los años 70 a los clientes, para que mi padre y luego yo no tuviéramos que acudir a esa persona. Se puede tirar de la cadena con un cubo. No es una emergencia. Si es cerrado el agua, la calefacción seguirá funcionando. Los radiadores no funcionarán todo el día. La calefacción se encenderá con el termostato y se apagará cuando esté calentada. Los radiadores no se calientan instantáneamente. Es posible que el radiador no se caliente en absoluto si está más alejado que otros cuando el termostato está satisfecho. El calor del sol afectará al termostato. Historia 42. Años bisiestos. Salí con una chica que simplemente no podía comprender que la Tierra tarda aproximadamente 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Así que añadimos un día más al calendario cada 4 años. No entendía por qué no teníamos un día corto cada año. Fundamentalmente no entendía astronomía básica. Intenté con diagramas y usando frutas de diferentes tamaños para explicárselo. Al final dijo que lo entendía. Yo sabía que no y que se había aburrido. Rompimos a la semana siguiente. Historia 37. Enfermera de urgencias pediátricas. La semana pasada le di el alta a un paciente con instrucciones de controlar la fiebre. Trabajo en una comunidad de bajos recursos y con poca educación sanitaria, así que le pregunté a la madre del paciente si tenía un termómetro. Los tenemos para repartir. Me preguntó qué era. Como posiblemente había una barrera idiomática, le aclaré que era para tomar la temperatura y ver si tenía fiebre. Ella seguía sin saber qué era. Así que repasé cómo tomar la temperatura y qué números indicaban fiebre. Escribí un rango de números que indicaban fiebre y otros que no, porque no estaba segura de si entendía más de 100.2. Le pedí que anotara los números que leyera, por si acaso no le funcionaba interpretarlos. He pensado en ofrecer clases básicas de alfabetización en salud a los padres, pero es muy difícil cuando ese concepto depende de habilidades básicas de matemáticas, ciencias y lectura. Conocí a una chica que estaba convencida e incluso discutió conmigo de que los hombres deben tener insertar, si no morirán. Se acumula en los testículos y explota, y que es muy similar a la menstruación, simplemente tiene que salir. Su novio le dijo que tenía unos 20 años. Una pequeña adenda. Estaba hablando con alguien que intentaba convencerme de que su generación era mejor con las computadoras, porque crecieron con iPhones, mientras que la mía no sabía mucho de ellas, ya que la PC no existía en aquel entonces. El mencionado en aquel entonces era 2004 en su diccionario. Historia 45. Tenía una compañera de piso de origen bastante privilegiado. Estaba terminando el posgrado cuando nos conocimos y nunca había trabajado. En su primer trabajo después de terminar la universidad, llegó a casa furiosa e indignada porque su jefe le había dicho que no podía tener Facebook abierto en la computadora todo el día. Su compañera de piso afirmaba que nunca le habían pedido que mantuviera Facebook cerrado en ningún ámbito profesional o académico, que era igual de productiva con él abierto que cerrado, e insinuó que su jefe se estaba extralimitando y microgestionando. Finalmente logré transmitir que limitar el control de las redes sociales a 5 minutos cada 2 horas era una pauta extremadamente normal y, de hecho, generosa para un lugar de trabajo. Pero la enormidad de explicar todo el contexto de por qué un jefe puede pedirle razonablemente a un empleado que mantenga su computadora de trabajo enfocada en materiales relacionados con el trabajo durante las horas de trabajo fue bastante abrumadora.
Historia 46. Trabajaba para un importante fabricante de teléfonos. Un cliente nos llamó por un dispositivo nuevo y defectuoso. Le expliqué que tendría que llamar a su proveedor porque se trata de un problema de garantía y ellos están obligados contractualmente a cumplirlo. Después de mucha confusión, tuve que explicarle qué era la garantía y ella pensó que quería que llamara a Sprint y preguntara por un hombre llamado Warranty. Historia 47. Una ex mía me dijo que si una mujer no es virgen cuando se casa, debe usar una banda rosa en su vestido de novia. Le pregunté cómo era asunto de los demás si ella era virgen o no, y por qué tendría que indicar el estado de su experiencia sexual el día de su boda. Bueno, su abuela le dijo que las novias que no son vírgenes siempre llevan una faja rosa. Hasta el día de hoy, nunca he visto a una novia llevar una banda rosa, ni siquiera mujeres que conozco que están en su segunda boda. Historia 48. Pasé por la ferretería de mi barrio, donde solía hacer reformas, y estaba charlando con un par de chicos que trabajaban allí. Un hombre mayor se acercó al mostrador y preguntó, ¿hay algún aparato que se pueda conectar a un enchufe y que haga ruido para saber cuándo se ha apagado el interruptor correcto? Nelson Anthony. No pude evitarlo, así que dije, ¿te refieres a algo como una radio? Enseguida se giró, gruñó, ¡mierda!, y salió por la puerta.